Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Continuamos con esta serie de clases virtuales, en este caso sobre la expresión de la información genética, hablando de las proteínas, específicamente de las funciones que tienen las proteínas. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre las funciones generales que tienen las proteínas y, como verán acá, vamos a empezar con la función estructural, que tiene que ver con la resistencia. Y en esta función tenemos, por ejemplo, el colágeno, que forma los tendones y el cartílago. Tenemos a la elastina, que forma los ligamentos. Tenemos a la queratina, que forma el pelo, las uñas, la piel, la pluma de las aves, las escamas de los reptiles y de las aves, ¿sí? Como verán acá, no nos referimos exclusivamente al ser humano, porque tendones y cartílago tienen muchísimos animales. Por ejemplo, los tiburones, ¿sí?, tienen un esqueleto de cartílago, ¿sí?, es decir, un esqueleto de esta proteína, ¿sí?, de proteína de colágeno. Bien, bueno, tendones los habrán escuchado nombrar. En nuestro cuerpo, por ejemplo, ligamentos lo mismo. Pelo, uñas y piel, bueno, están formados por queratina, es una proteína. Pongo algunos ejemplos como para que vayamos viendo, ¿sí? Pero sepan que esto es un espectro muy amplio de todo el reino animal, no, sino de todos los organismos vivos. Tenemos a la función contráctil, algo de esto habíamos nombrado en la clase pasada, que tiene que ver con el movimiento y el cambio de forma, ¿sí? Por ejemplo, las integrinas y las tubulinas, que son dos proteínas, forman lo que conocemos como microesqueleto, que algo ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. Acá tenemos un microtúbulo con formes, ¿sí?, que son formados por tubulinas, por ejemplo. Flagelinas y dineínas, que forman los flagelos. Uno de los más conocidos es el flagelo perteneciente a los espermatozoides. Actina y miosina, que tienen que ver con la contracción muscular, la clase pasada vimos a lo que se refiere con contracción muscular y cómo actúan estas dos proteínas. Tenemos también la función de transporte, donde vemos proteínas integrales y transportadoras de la membrana hacia afuera, de la membrana hacia adentro, o transmembranosas, como vimos en el capítulo 3. Están dispuestas en la membrana plasmática y permiten el paso o no de ciertas sustancias. Hemoglobina y mioglobina, que también son parte del transporte, en este caso de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, presentes en los glóbulos rojos. Y las lipoproteínas, que también intervienen en el transporte de lípidos, ácidos grasos, por la sangre, ¿sí? Es decir, tenemos proteínas estructurales, contráctiles, de transporte. Tenemos un montón de funciones como por ejemplo la homeostática, que son proteínas que regulan el cambio de pH en las células. El pH es qué tan ácido o qué tan básico es el medio, y proporcionan la homeostasis en cuanto al agua que forma al plasma, por ejemplo, de las células. Y esto tiene que ver con el sistema circulatorio en general, es decir, el sistema cardiovascular y el sistema linfático, ¿sí? Tenemos también que las proteínas tienen la función de reserva y nutrición. Esto quiere decir que actúan como un almacén de nutrientes, ¿sí?, que permiten que, por ejemplo, una cría o un organismo que está por desarrollarse tome esos nutrientes y en base a ellos pueda realizar el proceso de, por ejemplo, embriogénesis o crecimiento. Veamos. Tenemos el endosperma, por ejemplo, en las semillas, ¿sí? Tienen endosperma con el cual se va a alimentar un futuro embrión y está recubierto por el tegumento, ¿sí? Lo podemos ver en distintas frutas. Lo podemos ver, por ejemplo, en el coco. Si uno abre un coco, ese líquido que está dentro es el endosperma o endospermo, una sustancia acuosa llena de proteínas que permiten la nutrición del embrión.
Esto quiere decir que puede surgir una planta tranquilamente de esta semilla, ya que tiene sustancias nutritivas de reserva que va a permitir el crecimiento correcto. La ovoalbúmina, a lo que conocemos comúnmente como la clara del huevo, ¿sí?, que lo que hace es alimentar o ser parte de la alimentación, no totalmente, pero ser parte de la alimentación de un futuro embrión. Tenemos entonces también a la caseína y la lactoalbúmina, perteneciente a la leche materna, como vemos en los animales mamíferos, ¿sí? Es decir, hay funciones de nutrición en las proteínas, hay función de reserva y nutrición. También hay funciones enzimáticas, algunas las habrán trabajado en años anteriores, otras las vamos a ver con más detalle en la clase que viene, por ejemplo la pepsina o la lipasa. Son dos proteínas enzimas. ¿Esto quiere decir que todas las enzimas son proteínas? No. Hay enzimas que son proteínas, que son las más numerosas, un 80%, y hay otro resto de enzimas que son de lípidos, ¿sí? Nos vamos a concentrar obviamente en las que son de proteínas. Por ejemplo, la pepsina o la lipasa. Estas dos enzimas actúan en nuestro estómago, son liberadas por las paredes del estómago y lo que hacen es, en el caso de la pepsina, digerir proteínas o ayudar a la digestión de las proteínas. En el caso de la lipasa, ayudar en la digestión de lípidos. ¿Qué quiere decir acción enzimática? Quiere decir que es una proteína que acelera las reacciones que sin ellas tardarían muchísimo más tiempo. Con estas enzimas, en un par de horas, podemos digerir alimento que sin ellas tardaríamos varios días. También existen funciones hormonales e inmunológicas en las proteínas. Dentro de las hormonales, ya vimos muchas cuando estuvimos trabajando con sistema endocrino, por lo tanto no nos vamos a detener en su funcionamiento, pero sí a nombrarlas: insulina, glucagón, oxitocina, tiroxina, adrenalina y demás. Tenemos un montón de hormonas que, como les dije, algunas son puramente de proteínas y otras pueden ser, por ejemplo, de lípidos, ¿sí? Y por último tenemos funciones inmunológicas, por ejemplo las inmunoglobulinas. Estas proteínas inmunológicas o anticuerpos actúan como barrera de defensa contra agentes infecciosos o agentes extraños en nuestro cuerpo. Es decir, son parte de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? También hicimos mención al sistema inmunológico cuando estuvimos trabajando la parte de COVID-19 y las defensas del sistema inmunológico. Bien, entonces son estas las funciones que tienen las proteínas.